Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores, señor procurador y compañeros del gobierno. Yo quiero referirme fundamentalmente a los aspectos centrales de este acuerdo que se ha mencionado, que están concretados en lo que aquí se ha denominado el comunicado de prensa. Me parece muy importante que haya claridad sobre esos 10 puntos porque son los elementos esenciales, los elementos estructurales, la columna vertebral de todo el acuerdo de paz. Por eso quiero hacer algo parecido a lo que hizo ya el senador Enríquez Maya, comenzando por hablar del tema de justicia transicional, pero fundamentalmente para decir, como lo dijo el senador, que es distinta la justicia transicional de la justicia penal. Pero como también dijo el senador, no es distinta porque una sea una parte de la otra, como la justicia penal militar o la justicia penal de menores es parte de la justicia penal. Son dos jurisdicciones totalmente distintas, buscan propósitos diferentes, por consiguiente tienen mecanismos distintos, penas que no coinciden y propósitos de las penas que también son distintos. ¿Por qué es importante comenzar por hacer esta distinción? Porque si no tenemos claro que son dos formas distintas de justicia, caemos en un error que estoy viendo frecuentemente, y es comparar una justicia con la otra. ¿Por qué esta justicia tiene menos que la otra? Porque es distinta, porque no son comparables. Por ejemplo, es absolutamente imposible pensar que en justicia transicional se van a juzgar todos los hechos cometidos por todas las personas que tomaron parte en el conflicto durante los últimos 50 años. Eso colapsaría el sistema, eso es inviable en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Lo dice el procurador en su documento, no lo mencionó hoy, pero está en su documento. Ese es un documento distintivo entre la justicia transicional y la jurisdicción ordinaria. Pero hay otro que es el título del documento del procurador. Mínimos de justicia penal para máximos responsables. ¿Qué traduce ese título? Pues que tampoco se puede pretender en un escenario de justicia transicional sancionar todos los delitos ni a todas las personas responsables de los mismos, sino que se hace una priorización y una selección de los mismos para que, como dijo el senador Iván, no colapse el sistema. Entonces, se trata de dos jurisdicciones completamente distintas. Por eso cuando se las compara, mal comparadas porque no son susceptibles de comparación, se encuentran diferencias y hay quien dice es que una es menos que la otra. Hay impunidad, dicen algunos, porque no se investigan todos los delitos. Hay impunidad porque no se sanciona a todas las personas. Por supuesto que no se las puede sancionar ni investigar a todos porque no es el propósito de la justicia transicional. Incluso hay quienes dicen no, aún más, hay impunidad porque las penas son más pequeñas en la jurisdicción, en la justicia transicional que en la jurisdicción ordinaria. También es cierto, pero porque buscan propósitos distintos y responden a razones de ser diferentes. Voy a leer un par de frases que me parecen muy didácticas en cuanto a esa comparación entre las dos jurisdicciones. Dice, encontrar ese buen balance entre paz y justicia es muy difícil. Paz sin impunidad, justicia sin sometimiento. Todos los procesos de paz son imperfectos hasta el punto de que en todos los procesos de paz finalmente uno ve un poquito de sometimiento en nombre de la justicia y algo de impunidad en nombre de la paz. Esto es sobre todo didáctico, no digo que sea estrictamente cierto, pero es muy didáctico, porque muestra que si bien en la justicia transicional hay un poco menos de pena, y por eso uno lo puede plantear como un minus respecto de la justicia penal, tiene un plus que no tiene la justicia penal, la paz. De ahí la importancia
de que esta justicia transicional compense los dos elementos, como dice la frase, en el fondo son imperfectos, didácticamente es correcto. Hay un poquito de sometimiento en nombre de la justicia, menos que en la justicia ordinaria, pero también hay un aporte de paz. Estas frases, por cierto, que estoy leyendo son una entrevista del presidente Uribe en el año 2005 en el contexto del proceso de justicia y paz, que lo cito porque es, insisto, muy didáctico. Yo no creo que en estricto sentido la justicia transicional sea menos que la ordinaria, pero tal como está explicada en estas frases del presidente Uribe, deja muy claro que se cede algo en materia de pena, por ejemplo, frente a la justicia ordinaria, pero se aumenta, se gana en paz. Esta justicia transicional tiene además, como dice el señor procurador, unos elementos esenciales que deben respetarse para que sea legítima y para que cumpla con estándares internacionales. El procurador mencionaba uno: la investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de una autoridad judicial. Aquí no lo explicó tan bien, pero en el documento que entregó al Senado está muy detallado qué significa. Significa, primero, que las investigaciones no pueden ser meramente disciplinarias ni administrativas. Dice que las investigaciones no pueden estar reducidas a comisiones de la verdad. Y yo estoy de acuerdo. El procurador dice que la investigación y el juzgamiento debe ser adelantada por el aparato judicial con un debido proceso y debe fijar responsabilidades. Eso es exactamente lo que está previsto en los 10 puntos acordados. No se está diciendo que la investigación y juzgamiento la hace la Comisión de la Verdad. No se está diciendo que la investigación y juzgamiento es administrativa ni disciplinaria. Se está creando un tribunal, un aparato judicial. Se está diseñando un debido proceso y al final del debido proceso está previsto un establecimiento de responsabilidades y, por supuesto, una aplicación de sanciones sobre las que voy a volver en un momento. Puede haber, dice el mismo procurador, por supuesto, discusión sobre las penas alternativas a imponer y sobre el modo de cumplirlas, siempre y cuando haya un proceso adelantado por una autoridad judicial que declare una responsabilidad. Pues bien, aquí estamos discutiendo sobre las penas alternativas y el modo de cumplirlas, que el procurador dice que es válida la discusión, mientras el proceso se adelante ante una autoridad judicial que declare una responsabilidad, que es lo que está previsto en el acuerdo. Un segundo tema que planteaba el procurador tiene que ver con que las penas deben ser efectivas. Aquí no lo expresó con la misma claridad del documento, pero ¿qué dice el documento? Primero, que no puede haber suspensiones totales de la pena. ¿De acuerdo? En ninguna parte se ha dicho que va a haber suspensiones totales de la pena en el proceso que se está adelantando con las FARC. Pero tocó otro tema el procurador que francamente me dejó muy sorprendido, el tema de las amnistías. Dice que no entiende por qué están reducidas a delitos políticos. Todos estos días he venido oyendo una discusión de por qué quieren ampliar la amnistía a delitos conexos con el político. Y el procurador dice que nos quedamos cortos, que cómo así que limitar las amnistías a los delitos políticos. Quiere amnistía para los delitos no políticos también. Se acaba la discusión de los conexos. Hay que amnistiar todos los delitos del Código Penal. Y me sorprendió más porque es que en el documento del procurador hace una extensa relación histórica de lo que ha sido las amnistías en Colombia. Me faltaron un par. Pero en esa extensa relación
maneja solo dos variables. Siempre han sido delitos políticos, siempre conexos, nunca delitos atroces. Y a pesar de que eso es lo que sostiene en el documento que nos repartió a todos la semana pasada, hoy dice que no, que la amnistía no debe limitarse a delitos políticos, que hay que ampliarla a todos los delitos. Tal vez lo que le preocupa al señor procurador es por qué la amnistía no se aplica a agentes del Estado. ¿Por qué pensará el procurador qué le va a pasar a un miembro de las Fuerzas Armadas que en desarrollo de un combate legítimo mata a un subversivo? Yo le respondo, procurador, no le va a pasar nada. ¿Por qué no le va a pasar nada? La respuesta es muy simple, porque actúa dentro de la ley. Cuando un soldado en desarrollo de un combate legítimo mata o hiere a un subversivo, está actuando dentro de la ley. Es absurdo pensar en una amnistía para ese soldado. Pensar en una amnistía para ese soldado es asumir que lo que cometió fue un delito y merece perdón, y eso no es cierto. Esa es una conducta perfectamente lícita. ¿Qué le pasa a un soldado o a un policía que priva de la libertad a un subversivo? Nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque es una conducta perfectamente lícita. Es absurdo pensar en amnistiarlo, porque eso partiría del supuesto de que la conducta es indebida, es delictiva y merece una amnistía. Por cierto, ese es un buen ejemplo de por qué los tratamientos tienen que ser diferenciales. Porque es que no es lo mismo la conducta del subversivo que mata a un soldado, incluso en desarrollo de un combate, ni que lo retiene o lo priva de su libertad, que la conducta del agente del Estado que hace lo mismo. Son completamente distintos. El agente del Estado está obrando legalmente, dentro de la ley, su conducta es legítima. Y eso, repito, es un buen ejemplo de por qué tienen que ser distintos los tratamientos para los agentes del Estado que para los subversivos. Otro tema del que habla el procurador es el de la proporcionalidad y la gravedad de las penas. Las confunde el procurador, pero son dos cosas distintas. La proporcionalidad de las penas es una discusión que se da dentro de los mínimos y máximos de las penas que están previstas en la ley. Ahí se juega con la proporcionalidad. Entonces el acuerdo dice entre 5 y 8 años. Cuando se habla de proporcionalidad, lo que se quiere significar es que el juez tiene que escoger 5, 6, 7 u 8 años, dependiendo de la gravedad de la conducta y, como dice el procurador, de la personalidad del autor. Pero por supuesto que la fijación legal de las penas no obedece a un ejercicio de proporcionalidad. ¿Qué tal que para fijar las penas en el Código Penal colombiano tuviéramos que calcular las penas de los códigos penales de todo el mundo y dividirlas para sacar una proporcionalidad? A lo que se refiere el procurador no es a un tema de proporcionalidad, es a un problema de qué tan altas deben ser las penas que se fijan en los estándares internacionales o nacionales para esta clase de delitos. Pero eso no se hace promediando. Eso se hace fundamentalmente con miras al propósito que se persigue con la aplicación de la pena. Porque aquí hay otra confusión. La gente piensa que la pena es un fin en sí mismo. Entonces hay que ponerle más años al señor. Y ahí termina el problema. No, la pena no es un fin. El problema no termina con la pena. La pena es un medio para conseguir un fin. Por eso se habla de fines de la pena. Uno la pena no la pone por el solo placer de hacer sufrir, eso es venganza, aunque provenga del Estado. Tiene que haber un propósito. Voy a decir una cosa que puede sonar muy rara, pero la pena en el fondo dignifica a quien comete un delito. La pena honra al delincuente, por raro que suene.
¿En qué sentido dignifica y honra al delincuente? Lo trata como ser humano racional, parte de una sociedad. ¿Por qué? Porque le envía un mensaje que tiene un propósito final, que es la recomposición del tejido social que se daña con el delito. Entonces, cuando yo impongo una pena en justicia transicional, busco un propósito mayor, que es precisamente el restablecimiento de ese estado de convivencia pacífica. Eso es lo que se busca con la justicia transicional. Entonces, ¿qué tan altas deben ser las penas que se fijan en la justicia transicional? Lo suficientemente altas como para conseguir el resultado que se busca. Al final del cumplimiento de la pena, debe quedar claro no solo que hubo un responsable que desarrolló una conducta indebida, que pagó por ella, sino tanto o más importante, tiene que haberse cumplido el propósito final de la justicia transicional, que es esa convivencia pacífica. Si uno impone una pena más allá de esos límites, es una pena excesiva, es una pena innecesaria, y una pena innecesaria es venganza. Entonces, los parámetros que se tienen que fijar de los máximos y mínimos de penas tienen que tener ese propósito. ¿Qué es lo que se quiere buscar? Y se tiene que buscar el restablecimiento de una convivencia pacífica entre todos los colombianos. Eso, por supuesto, se puede lograr con penas de cárcel, penas privativas de la libertad. Pero, como dijo la senadora Vivian, en ningún instrumento internacional está dicho que esa sea la única posibilidad. Es más, la misma Corte Constitucional ha dicho que modalidades especiales de cumplimiento de la pena o penas alternativas no implican por sí solos una sustitución de los pilares esenciales de la Constitución, siempre y cuando se busquen propósitos como la restauración, la garantía de no repetición y la satisfacción de las víctimas. Ya hay una discusión, el procurador insinúa sobre si es legítimo hablar o no de restricciones de la libertad. En estricto sentido, es ontológicamente imposible privar a alguien de su libertad, en el sentido de que no tiene ninguna posibilidad de actuar libremente. Siempre quedan. Por eso incluso la Corte, y el procurador cita un par de jurisprudencias que no mencionó hoy, pero la cita en su documento, cita definiciones de la Corte sobre lo que es privación de la libertad. Si las hubiera leído aquí, nos hubiéramos dado cuenta de que todas las características están enunciadas por la Corte, comenzando con restricción de la libertad de movimiento, restricción de la libertad de disponer de un patrimonio, por ejemplo, restricción de la libertad o el derecho a la intimidad. Todo lo que llamamos privación de la libertad son en el fondo restricciones de la libertad. De tal manera que lo que dice el documento son dos cosas, no una como insinúa el procurador, que va a haber restricciones de la libertad que, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional, caracterizan la pena que popularmente se conoce como privación de la libertad, y adicionalmente tiene un componente restaurativo que es propio, por supuesto, de la justicia transicional. Hay tres temas que el procurador no mencionó de su documento, que yo sí quiero mencionar, porque son tres elementos más que el procurador considera indispensables para que un acuerdo de paz cumpla con estándares internacionales. Menciona el octavo: tiene que haber verdad completa, detallada y exhaustiva para poder acceder a justicia transicional.
Para eso no hace falta tener el documento completo que pide el procurador. Para saber si se cumple o no basta con leer el punto 8 del comunicado que lo dice expresamente. Para acceder a los beneficios de justicia transicional tiene que haber verdad. La novena observación del procurador es que la reparación es condición para acceder a la justicia transicional. Para eso tampoco necesita el documento completo. Para eso le basta leerse el punto 8 del comunicado que dice exactamente eso, que va a haber acceso a justicia transicional solamente si hay reparación. Y el 10º punto que tampoco mencionó el procurador, la garantía de no repetición es condición para acceder a la justicia transicional. Tampoco necesita el documento completo, procurador. En el comunicado está. Si se lee el punto 8 dice exactamente eso, que la garantía de no repetición es condición para acceder a la justicia transicional. Si el procurador hubiera leído todo su documento, tal como está escrito, tal como le entregó, hubiera llegado a la conclusión de que esos 10 puntos que están en el comunicado, que se firmó por el equipo de las FARC y del Gobierno Nacional, cumplen lo que él llama los mínimos para los máximos responsables. Todo lo que el procurador dice que tiene que tener una justicia transicional o un acuerdo de justicia transicional para cumplir con los mínimos internacionales, está en los 10 puntos que están contenidos en el comunicado que dio a conocer el Gobierno Nacional, firmado por los equipos de las FARC y el Gobierno el 23 pasado. Por consiguiente, y con esto termino, recapitulando, no se pueden comparar justicia penal ordinaria con justicia transicional, eso es comparar dos cosas completamente distintas. Por supuesto que a una le falta lo que la otra no tiene. Una tiene menos pena y menos cobertura en investigación. La otra cubre más, pero no incluye el propósito de la paz. Y esa justicia transicional debe cumplir unos estándares internacionales que quedan absolutamente claros en los 10 puntos del documento que se entregó. Y eso precisamente es lo que ha permitido que tanto a nivel nacional como a nivel internacional haya ya varias voces que se pronuncien, por lo menos de manera provisional mientras se conocen detalles, a favor de este acuerdo de paz. Muchas gracias.